Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el 24º domingo del tiempo ordinario y las lecturas están tomadas de Sirach de 27:33 al 28:9, Romanos 14 del 7 al 9 y Evangelio de San Mateo capítulo 18 versos del 21 al 35. El Señor es compasivo y misericordioso. Hoy se nos presenta una propuesta de Pedro, desarrollando el tema del amor y la fraternidad, el alma de la Iglesia. El discurso eclesiológico de Mateo, ya iniciado el domingo pasado, pone en claro un aspecto del todo particular y desafiante para todo cristiano: el perdón fraterno. A quienes leen con atención el libro de los Hechos de los Apóstoles se dan cuenta que el Pedro, protagonista de la primera parte del libro, aparece muy diverso del Pedro de los Evangelios. Es literalmente otra persona. El que seguía a Jesús era impredecible, atrabancado, bravucón, incapaz de comprender al Maestro, de adecuarse a sus pensamientos y a sus intenciones. En los Hechos de los Apóstoles se muestra como un pastor consciente y con autoridad moral, sereno, cauto, capaz de dominarse a sí mismo. ¿Cuántas veces? El apóstol Pedro es un discípulo de Jesús y antes de encontrarse con el Maestro había crecido, como todo hebreo del tiempo, en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esto de perdonar al hermano es una conquista reciente. Los rabinos del tiempo habían fijado incluso algunas tarifas sobre el cómo y el cuándo uno debía perdonar a la mujer, a los hijos, a los amigos, etc. Para ellos Dios perdonaba hasta 3 veces. Partiendo de esta mentalidad judaica e impresionado por las insistencias del Maestro sobre el perdón fraterno, quiere saber de su Maestro cuál es la medida del perdón que se debe establecer. Pedro se esfuerza por entrar en el espíritu del Evangelio y se aventura a conceder una medida generosa. Atreviéndose por su propia cuenta, menciona una cifra que le parecía más que suficiente, exorbitante. ¿Hasta 7 veces? 7 era para los hebreos un número de la totalidad. Por lo tanto, la propuesta de Pedro es notable, relevante. Probablemente ante tal propuesta Pedro esperaba un elogio de Jesús, el cual, volcando una antigua medida de odio, enuncia la nueva e impredecible medida del amor: 70 veces 7. No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En su respuesta, Jesús muestra que la medida indicada por Pedro, por generosa que sea, queda del todo parcial e insuficiente. Está claro que no se trata de realizar una operación matemática. La cifra simbólica nos está indicando que el perdón no debe tener límites. Se deberá perdonar sin cálculos y sin cansarse. El perdón es un acto de naturaleza divina. Para convencer a Pedro y a los otros oyentes que la propuesta que dice no es irracional, Jesús cuenta una de las más sorprendentes y originales parábolas que, a diferencia de otras, no tiene ningún paralelo en la literatura rabínica, para explicar hasta qué punto el acto de perdonar es exquisitamente evangélico y por lo tanto necesario. Entonces, el final de la parábola se presenta como un paralelo entre 2 situaciones muy semejantes y contrastantes. El jefe es un déspota que dispone de un poder penal absoluto. Su deudor es un esclavo entre tantos otros y no lo quiere perdonar. Entonces, pero en cambio el jefe piadosamente perdona la deuda, mientras que el deudor le pedía solo tener paciencia. Entonces se trata de una generosidad absoluta. A su vez, el siervo perdonado encuentra a un deudor suyo, pero él no hace lo mismo, sino que él no perdona.
Entonces, de ahí podemos entender aquellas palabras del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que lo podamos vivir en nuestra vida y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.